bueno, les comentaba, casi todos los bronces, cromos, dorados, todas estas como imitaciones del metal, son en la pintura básicamente el santo grial. Es decir, siempre se busca igualar esta clase de materiales, ¿no? Por ejemplo, el metal pulido, el mismo bronce, algún color oro, etcétera, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras que podrías lograrlo. Una de las opciones, que es casi la más común, es primero pintar tu pieza totalmente de negro y después de eso conseguir pintura, algún verdecito ocre, es decir, algún como verde mo, una cosa así, y conseguir algún plateado y conseguir algún dorado. Ahora, esta técnica lo que normalmente hacemos es pintar de negro y después con un pincel, digamos que, hagan de cuenta que tenemos aquí un como papel, por eso se le llama pincel seco. Tomas un poco de pintura y prácticamente la limpias sobre tu papel hasta que, no sé si les ha pasado, es como ese momento en el que ya tu pincel se está quedando sin pintura y ven que ya no empieza como a pintar, como una especie de plumín que ya se está secando, ¿no? Que todavía pinta, pero ya casi no tanto. Entonces, aprovechar todas las texturas, miren, por ejemplo, si yo paso el pincel, obviamente, por toda esta parte, todas las partes rugosas, obviamente se van a quedar como pintadas. Entonces, pasa primero el verde y después el plateado y el dorado. Los vas como colocando y, a ver, voy admitiendo 2 personas más. Perfecto. Y de esa manera podrías lograr un patinado relativamente bueno, ¿no? Esa es una de las opciones. Pero, por ejemplo, hay la ventaja, lo que les había comentado anteriormente, y es mucho de lo que yo invito a los alumnos a que investiguen sobre el caso, es que no sería un error, considero yo, quedarnos solamente en la pintura de los años 70, 80 hacia atrás. Es decir, muchas veces solamente se van con la idea de que podemos pintar o con acrílicos o con óleo, pero estamos hablando que los óleos son de los 1400, 1500, es decir, nos estamos quedando muchísimo más atrás y a fin de cuentas la industria ha seguido avanzando. ¿Por qué les digo esto? Hay mucha pintura muy buena con la que yo particularmente trabajo mucho, es con la pintura automotriz. Un efecto que podrían lograr bueno para óxidos o para metales oxidados o cosas por el estilo, es en las tiendas de pinturas automotrices venden cromos. Es decir, como les decía, cromos es el santo grial, pero suele haber muchas marcas que tratan de buscar de cómo llegar al cromo, ¿no? Venden colores aluminio. Los colores aluminio los venden en 3 versiones. Un aluminio grueso, medio y delgado. ¿A qué me refiero con esto de grueso, medio y delgado? Que inclusive hasta se llegan a ver las partículas del aluminio. Es decir, en grueso, si se acercan, todavía alcanzan a ver las partículas. Y en el delgado prácticamente es lo más reflejante posible. Una vez poniendo el aluminio, pero ojo, en las pinturas automotrices se pide mucho que se fondee también de negro y después el aluminio agarra mucho mejor. Ahora, si lo pueden hacer mediante algún aerógrafo o pistola, aunque también se puede con pincel, pero es complicado, colocan el aluminio y posteriormente a esto hay algo que quien sabe un poco de pintura ubicará las veladuras. Las veladuras es como una especie de pintura medio translúcida, es decir, es como una pintura que si pintaran un vidrio, todo se ve a través del vidrio, ¿no? Esas serían como las veladuras. Entonces, en las de pinturas automotrices también venden un material que se llama candy. El candy lo venden en pinturas del color que ustedes elijan.
La mayoría de los coches estos, como ya saben, como, o para que lo ubiquen, el rojo de la lata de Coca-Cola es como un candy, así se ve. Entonces, hay candies que los pueden preparar como un naranja o un naranja óxido. Y a la hora de colocarlas sobre sus piezas de metal, obviamente se van a ver oxidadas, ¿no? Ahí sí conviene mucho que sea por medio de un aerógrafo. Si tienen un poco de duda de cómo trabajar con el aerógrafo, si quieren mándenme algún mensajito. Yo doy talleres específicamente de pintura con aerógrafo, ya sea que si tienen la oportunidad de ir a acercarse a Faro Oriente, yo ahí doy los talleres, yo presto aerógrafos y presto compresores, entonces prácticamente lo único que tienen que traer es su material, ¿no? Y próximamente voy a abrir un taller de no customización, sino de pintura de objetos. Entonces, para que tengan un poquito nociones de todos estos efectitos, nosotros les solemos llamar cheap tricks. Son trucos baratos de cómo hacer que algo parezca piedra, cómo hacer que algo parezca bronce, cómo hacer que algo parezca madera, etcétera, ¿no? Entonces, y por último, les recomiendo mucho, vean tutoriales de esta banda que hace como modelismo estático. Ahí van a aprender un montón de trucos, ya saben, estas ondas de pintar barcos, de pintar como tanques pequeños. Luego sacan muchos tips que son bastante utilizables en las piezas de volumen, ¿no? De hecho, ahorita que bueno, creo que no la están utilizando. Traigo una pieza que precisamente le vamos a pintar Aldo, para que la puedan ver un poquito y tiene que ver precisamente con nuestro taller. Permítame un segundo. Aldo, voy a tomar tantito tu pieza, ¿va? Para que la vean. Perfecto, miren. Esta pieza la trajo el día de hoy Aldo. Yo se lo voy a pintar, pero un poco para que vean el acabado, ¿no? Esta es una pieza aquí en resina, la pueden ver con el acabado, la resina, pero tiene un primer. El primer normalmente, para quien sepa de pintura, es como la imprimatura, ¿no? En un cuadro. Es decir, la base inicial con la que posteriormente vamos a colocar pintura. ¿Por qué colocamos primer? Porque la resina no resistiría con acrílicos, sobre todo los acrílicos que son muy aguados, se abre la pintura, ¿no? Entonces necesitamos colocar primer porque el primer tiene como cierto, crea una especie de pared de adherencia, como si fuera una lija, entonces permite mejor la adherencia de la pintura. Aquí se puede ver un poquito como el primer y el detalle que tiene, obviamente está genial. Pero encima de esto voy a estar pintando. Igual chequen en mi Facebook, voy a estar subiendo un poco las fotografías del proceso que se manejaría, ¿no? Ahora, me decían de lo del oro, mientras más textura, por ejemplo aquí en el cabello, y al pasar el pincel seco, se va a ver más, ¿no? Es decir, va a tener de dónde agarrar. Si quieren una superficie lustrosa, como lo que decíamos de la Coca-Cola, entonces conviene que sea más liso, ¿no? Pero ya ahí ustedes irán un poco viendo ese aspecto, ¿vale? Ese primer, ¿dónde lo consigues? El primer lo pueden conseguir en de varias maneras. Una, la más económica, a mi parecer, es venden en cualquiera de estas ferreterías o Comex o Trooper, todas estas como tiendas de metales o de ferretería en general, venden un spray en aerosol, que es el primer en aerosol. Me parece ser que debe andar por los 40, 50 pesos, algo así. Y Comex también tiene su propio primer. La otra opción es que compren su primer. Ahora, ¿dónde lo pueden conseguir? En donde vendan pintura automotriz, ¿no? La ventaja es que hay diferentes tipos de primer. Hay primer en colores también, por ejemplo, pueden tener un primer blanco, un primer negro, hay primer verde,
y me parece ser que blanco, negro, verde y gris son los colores que venden en las tiendas de pintura. Lo malo es que en las de pintura pues se los van a vender el bote. Ustedes tienen que diluir con un poco de thinner, pero ahí sí lo mejor es que lo apliquen con alguna compresora, algún aerógrafo, cosas por el estilo, ¿no? Últimamente están vendiendo unos aerógrafos bastante económicos que hasta vienen con una mini compresorcita. La pieza de este Aldo, como marciano, no sé si recuerdan, en clases anteriores se los habíamos mostrado, esa la pintamos totalmente con un compresorcito de esos, es decir, no se requiere una compresora tan grande, pero bueno, ayuda, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia de aplicarlo con estas compresoras a aplicarlo con pincel como normalmente hacemos? Ustedes se habrán dado cuenta que eso pasa hasta con el acrílico, mejor que ustedes quieran. Cuando aplican con pincel, se llega a ver las cerdas del pincel. Es decir, si ustedes, por ejemplo, se tardaron mucho aquí en esta misma pieza, ¿no? Se tardaron mucho en el alisado del rostro y después le pasan pincel, lo que va a terminar pasando es que les va a quedar la veta del pincel. Se va a perder el alisado que lograron y se va a ver como grumoso, ¿no? Inclusive en algunos detalles corren el riesgo de que con el pincel, inclusive hasta se lo rompan esos detalles. Es decir, por ejemplo, si le hicieron hasta algún detalle de la costura, puede ser que el mismo pincel les destroce esa costura y ya no se va a ver porque la va a tapar, ¿no? Y aparte, bueno, es muy duradero. Creo que un primer de buena calidad debe de andar como por los 200 pesos, algo así. Pero les va a durar como para emprimar unas, ¿qué será? Unas 3 o 4 mamparas grandes, ¿no? Es decir, como una mampara de 240 por 1.22, me parece. Entonces les va a cubrir como 3 veces esa superficie. Entonces vale bastante la pena, ¿no? El chiste es de que tengan algún compresor o que tengan la posibilidad de por lo menos usarlo así, ¿no? Si tienen ahí alguna duda, pues, por lo menos con lo que respecta a estas mismas pistolas aerográficas, cómo usarlas, avísenme y les paso ahí algunos tips, ¿vale? ¿Alguien más? ¿Gustan que pasemos precisamente ya a la revisión? Vale, perfecto. Bueno, ya veo a más gente por acá. ¿Qué tal, Jorge? No te había visto. Por cierto, Jorge, ya estamos regresando otra vez a dar las clases de dibujo y pintura, ¿vale? Ahí sí tenemos. Ok, bueno, ¿ves? Vamos a empezar a transmitir pantalla. Permítanme un segundo. Ahí está, están, supongo yo, ya ahora sí viendo mi pantalla, ¿verdad? Ok. Bueno, la pieza de la cara, ahorita supongo apenas también estás como trabajando lo más básico. Siento que, es decir, esta parte, recuerden que lo que habíamos visto como en el rostro en general, lo podemos dividir en 3 partes. Y en estas 3 partes, obviamente, aquí tendríamos ojos. Casi de distancia entre ojo y ojo van a encontrar uno de diferencia. Entonces, si te das cuenta, aquí yo siento que este ojo está muy grande, ¿no? Cualquiera de los dos. Obviamente, esto pasa por la cantidad de detalle y el tamaño en que estás manejando, tendemos a hacerlo más grande. Eso es totalmente natural. Eso, obviamente, pues solamente la práctica y empezar a hacer cosas pequeñitas, vaya, te va a ir como solucionando un poco esto, ¿no? Siempre es muy diferente trabajar miniaturas o trabajar volúmenes, ahora sí que monumentales, siempre varía mucho. Cada una de las dos tienen sus propias problemáticas, ¿no?
No sé si recuerdan, por ejemplo, cuando estábamos hablando del cuerpo humano, que decíamos de la pieza, ¿no? De que esta sería como la cadera. Normalmente, al meterle más plastilina aquí, tendemos a hacer el torso más grande de lo que en realidad es. Esto mismo también pasa cuando queremos meter más detalle, que precisamente siento yo que es lo que está pasando aquí en los ojos. Es decir, al quererle meter los detalles del párpado, tendiste a hacerlo un poco más grande. Y lo mismo pasó con los detalles de los orificios de la nariz. Con respecto a qué tan alejado está la boca, siento que está bien. Voy a intentar modificarlo como lo hicimos la vez pasada, a ver si se logra. Entonces, yo haría un poco más pequeño los ojos. A ver, vamos a ver. Es aquí. Ahí está. Perdón. Un poco más pequeños estos ojos, pero sin agrandar la nariz. Me va a costar un poquito de trabajo en la tableta ahorita. Ahí está. A ver, un poquito nada más. De igual manera, obviamente el otro, ¿no? Un poquito más pequeños. Y estas partes, lo ideal es que las alices un poquito. Es decir, aunque sí se ve el párpado de abajo, no conviene que lo remarques tanto. Es decir, algo un poco más finito. Ya vamos a tratar de como suavizarlo aquí. Porque con este párpado pasa lo mismo que cuando solemos meter esta línea. A ver, voy a borrar esto. Ahí está. Suele pasar lo mismo que cuando metemos esta línea. Es decir, sí se ve, sí está ese volumen, pero debemos de ser bien cuidadosos porque el hecho de marcarla además avejenta a nuestro personaje, ¿no? Tengan mucho cuidado con esa parte, ¿no? Entonces, a ver, vamos a regresar aquí. Entonces, yo te recomiendo que esta parte la trates de suavizar un poquito. Y ahí está, ¿no? Voy a tratar de marcarla con alguna tinta. A ver, vamos a ver. Tal vez con estilógrafo. Vamos a marcarlo. Y debería de darle un poquito más de aire al ojo. ¿Vale? Y esta parte trata de solo insinuarla, ¿no? Sobre todo por el tipo de herramienta que tenga. ¿Y cómo la alisaría? ¿Sería con el thinner y un pincel suave para alisarlo, para rebajarlo o quitarle volumen? Sí, de hecho, inténtalo primero con un pincel. Puedes intentar dos opciones. Una opción con el pincel suave o la otra con un pincel de cerda un poquito más rígido. Hay otra, bueno, o sea, si lo ubican, los suavecitos son como de pelito, así muy delgadito. Los otros, los que son de cerda sintética, son como blancos y un poquito más rígidos. Esos, la ventaja es de que cuando pones el thinner, se va a llevar un poquito más de material, entonces te puede servir. Es decir, piénsenlo como si fueran lijas, ¿no? Es decir, a lo mejor un pincel suave va a corresponder a una lija 300, 400, y un pincel de cerda rígida te va a corresponder más a una lija 180, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando necesiten eliminar mucho, metan una lija más, que debaste más, y posteriormente lo van cambiando a un pincel más suavecito, ¿no? Inclusive aquí les va a costar mucho trabajo, pero un truco que a veces nos enseñaban para alisar sobre todo volúmenes muy grandes, era estas fibras de scotch, si las ubican, ¿no? Con las que se lavan los trastes. Entonces, estas fibras de las verdecitas, las cortamos y la convertimos en una especie de cuadrito. Y si se dan cuenta, pues tiene como cierta, vaya, para eso está hecha, ¿no? O sea, es de rasposita. Entonces, esa la mojan con tantito thinner y pueden empezar a lijar su
tu pieza. Esto funciona sobre todo en superficies un poquito más grandes. A lo mejor les va a servir en la parte de espalda, de cuello, alguna superficie más así, ¿no? Aquí en el lápiz, en la cabeza les conviene más que sea como cerda para poder alisar toda esta parte, ¿no? Y lo pueden intentar como dijimos con thinner, que es un poquito más abrasivo, o como habían dado la receta con alcohol isopropílico y todo este asunto. Yo la verdad no lo hago así porque luego no tengo como a la mano alcohol o para preparar la mezcla, entonces yo tal cual lo rebajo con thinner, porque además es un material que tengo como más a la mano, ¿no? Entonces digo, rebaja nada más un poco esto, sobre todo porque sí, efectivamente el ojo tiene este grosor, ¿no? O sea, tiene en el dibujo lo solemos ver como luz, ¿va? Pero debes de tener mucho cuidado de no agrandar lo demás, o sea, porque siento que en la pieza está como muy grueso esto, es decir, si nosotros lo vemos en volumen, aquí viene el párpado, baja, después viene la circunferencia, sube y vuelve a bajar, ¿vale? No sé si me entiendan esta como esquemita. Es decir, aquí tendríamos párpado, que obviamente tenemos el de arriba, ¿va? Nada más te digo, alisa un poco, separa también ojos, y en el caso de nariz también vale la pena que subas un poquito, porque, a ver, vamos a, es decir, aquí tenemos el primer tercio, aquí vendría nuestro segundo tercio, pero siento que esta nariz le está robando un poquito al último tercio. Por eso te decía, trata de subir esta. A ver, vamos a modificarla. A ver si con esto. Ahí está. Yo la subiría solo un poquito para acá. Ahí está, un poquito. Es muy poquito, debe ser unos 2 milímetros, una cosa así, ¿no? Para que aquí tengas la construcción de la nariz, precisamente con esos pequeños agujeritos. Busca alguna tapita de pluma o algo muy delgadito que te permita hacer este detallito. Y bueno, aquí tengas la nariz, ¿vale? Y después lo mismo en el labio. Creo que el labio, lo puedes bajar un poquito. Y ojo, aquí, en el labio, no siempre, o sea, nosotros tenemos como concebidos que los labios son así, ¿no? No siempre revisen ustedes, sobre todo bajo algunas referencias o algo así. No suele ser, no suele ser siempre que el labio de abajo llegue hasta el mismo punto. A ver. Bueno, voy a borrar completamente. Es decir, hay ocasiones en que el labio de arriba termina y todavía tenemos un chancecito y viene el labio de abajo. ¿Va? Tenemos como una pequeña abertura. Inclusive en algunas personas hasta se marca esto, ¿no? Como esa distancia, ¿va? Igual lo mismo pasa con los ojos, ¿no? Es decir, tenemos como la preconcepción de que el ojo siempre es así. ¿A qué me refiero con esto? A que tenemos la preconcepción de que empieza y acaba en la misma línea. No siempre es eso. Traten de darle como alguna particularidad que ya específicamente ustedes busquen. Es decir, hay ocasiones en que hay ojos así. Es decir, donde empieza no es donde, es decir, que tiene como una cierta inclinación, ¿no? Vamos a marcarlo un poco. Lo cual te va a dar otra expresión, ¿no? O viceversa. ¿No?
para que no sea tan estático. Recuerden que a fin de cuentas, hace poco estuve platicando precisamente con uno de estos chavos italianos que me dio bueno, estábamos platicando de una técnica de actuación que creo que se puede aplicar bastante bien en la escultura, que es un poco esta sensación del movimiento antes de, ¿no? Creo que ya lo han visto ustedes en caricatura, es decir, ustedes cuando van a correr y saltar, se hacen como un poquito para atrás y después se avientan, ¿no? Normalmente solemos hacer esta clase de reacciones. Si vas a aventar algo, comúnmente te jalas o recorres un poco el brazo hacia atrás antes de aventarlo. Entonces, ustedes piensen en la acción, en el movimiento, en lo que quieran representar en su pieza y a lo mejor pueden marcar eso. O sea, si van a, por ejemplo, hacer su pieza volteada, a lo mejor marcar antes que el cabello se vaya en la dirección contraria, ¿no? No sé si me entienden. Son onditas así. Que marque esta pequeña curva, ¿no? Para dar como movimiento, porque a fin de cuentas esto es una pieza estática que les debe de contar algo, ¿no? Ahora, como te decía, te recomiendo que bajes un poquito, o sea, cierres un poquito aquí el labio. Esto está bastante bien, esta estructura, y esto trata de alisarlo un poquito más, es decir, que se vea como más, sobre todo más delgadito, por lo que habíamos dicho, ¿no? De que como es chica, debe de verse un poquito más alisadito, ¿no? Esta parte, no sé si sea por la foto, siento que este está como más arriba que este, no sé si lo notas, es mínimo. Siento que podría subir un poquito. Sí, sí, está así. Es un poquito más arriba. Ajá, es como un poquitito nada más. También, no sé. Está. ¿Cómo? No, lo muestro porque sí está un poquito más arriba. A ver, aguántame tantito. Déjalo ver en tu pantalla. A ver, ahora sí. Ahí está, sí se nota un poquito. Sí. Sí, precisamente. O sea, es como un pequeñísimo detalle, ¿no? Les había comentado la vez pasada que inclusive hasta pueden utilizar este como truco de con un acetato marcar el retrato que quieren hacer, alejarse y ver que el acetato embone de ambos lados, ¿no? O pueden trazar solamente una mitad y el mismo acetato lo voltean y pueden dar con esto la simetría, que sobre todo en el retrato es lo más complicado, ¿no? Buscar esa como simetría. Déjenles comparto todavía pantalla. Entonces, estábamos viendo precisamente. Ahora, eso es con respecto a cabeza. Por ejemplo, aquí me salta un poco el hecho de que siento que el pómulo se encuentra aquí y aquí está un poco abajo. Lo noto sobre todo es decir, si nosotros dividiéramos la pieza en planos geométricos, siento que estaría así, ¿no? Checa ahí para que una de dos, suba este o baje este, ¿no? Creo que cualquiera de los dos es válido. Ahora, ¿por qué sé esto? Porque a fin de cuentas, digamos que tenemos nuestra pieza así, ¿no? Y aquí entra la luz, todo este plano se va a ver iluminado y obviamente estos, pues más, ¿no? Esto es como teoría de la sombra en general, ¿no? Y un poco si lo notas, aquí se ve bastante bien el plano, como esta parte está iluminada, pero aquí la parte iluminada creció. Entonces algo pasó ahí, ¿no? Y supongo yo que tiene que ver más que con la construcción que por cómo esté tomada la fotografía. Por ejemplo, aquí si lo notas, y se nota más parejo, es decir, toda esta parte está iluminada. A ver, vamos a cambiarlo, vamos a ponerlo de este color. Esta parte está iluminada, esta parece ser la misma, ¿no? Igual aquí, esta parte estaría iluminada. Voy a marcarte como lo más, que tendría que estar como más iluminado, ¿va? Esta parte
esta parte un poco más simétrica, obviamente. Esta parte. Hasta aquí, porque después de esto, digamos que aquí baja y después vuelve a subir. Y toda esta parte suele estar en sombra. ¿Va? Y después de eso tenemos parte frontal, que casi podemos dividir en tres zonas principales, ¿no? Es decir, va inclinado, va recto y vuelve a inclinarse. ¿Va? Y aquí tenemos, obviamente, pues ya la lateral. ¿Va? Entonces, si te das cuenta, por eso la lateral se ve más oscura y acá más clara. ¿Va? Porque ahí, obviamente, la luz está pegando como más este lado, ¿no? Entonces, estos son como planos muy generales que les van a servir tanto en dibujo como en escultura. Estudienlos bastante bien, lo pueden encontrar como, yo lo he encontrado más fácilmente en Pinterest como cabeza de planos. E inclusive hay llegan a venderlas, aunque es muy difícil encontrarlas, por lo menos en México, unos bustos de cabezas de planos. Eso les pueden ayudar para dibujo o para escultura, ¿vale? Ahora, con respecto a cuello, lo veo bien, no tiene como mayor problema. Tal vez volvemos un poco aquí, siento que le hace falta un poquito de músculo aquí del trapecio. En esta zona, como si lo tienes en la derecha, siento que le hace falta un poquito en la izquierda. De los hombros está bastante bien, no le veo mayor problema. Aquí tenemos el músculo, el esternocleidomastoideo, que se conjunta aquí, y posteriormente pues, tenemos la clavícula, ¿no? Por eso se llega a ver aquí ese pequeño hundimiento. ¿Va? Y perfecto. A partir de esto, vamos a manejar como la línea central, es decir, nuestra línea central en esta pieza la podemos encontrar aquí frontalmente, después baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, y después aquí hay un cierto giro y después queda no de perfil, pero sí como en una posición de 3/4. Admito otra de las personas que están por acá. Bien, Toña está entrando. Entonces, si te das cuenta, ahí se ve el giro, que precisamente se nota, creo que más de perfil. Tenemos ¿no? Como primero la línea central fue para acá y después la tenemos más frontalmente. Ahora, después de esto, siento que aquí puede ser que le puedas dar un poquito más de hombro. Este cachitito. Y el seno. Recordemos que el seno prácticamente uno apunta hacia esta dirección y el otro va a apuntar a esta dirección, ¿no? Ahora, el seno te va a marcar aquí una cierta como hendidura o vaya, no sé cómo mencionarlo, como un músculo, ¿no? Te va a generar cierta sombra aquí. Lo mismo pasa de este lado. Ahí tenemos el seno. Tal vez yo aumentaría también un poquito de tórax hasta abajo, ¿no? Una onda así. Eso visto de frente. Más o menos creo que, bueno, obviamente tú vas a elegir el tipo de cabello que le quieras poner, pero pues creo que casi es esta la acción que estás haciendo. Sí, bueno, no le iba a poner, le voy a poner un turbante que tiene arriba, como es que me basé en algunas fotos de tribus africanas y traen como un turbante, entonces es lo que le pienso poner. Ok, perfecto. De todas maneras, aunque le vayas a poner déjame pongo a cargar mi lápiz porque ya se está muriendo la pila. Aunque le vayas a poner un turbante, considera que abajo debe de haber cabello. Es decir, no vayas a poner el turbante pegado al cabello
porque se va a ver como si has visto, ¿no? De repente cuando llegan a sufrir como cáncer o algún tipo de alopecia, que se llegan a pegar mucho como el turbante y se nota, ¿no? O sea, se nota que ahí no hay cabello, ¿no? Entonces, tal vez tendrías que elaborar un poquito de volumen para posteriormente, o sea, que se vea como una especie de, a ver, vamos a borrar aquí. Es decir, que el turbante se sienta efectivamente que está cubriendo algo ahí, que no está de a gratis, ¿no? Okay. Sea quizás algo así. Ahora, al turbante podrías buscarle algún tipo de textura, ¿no? Ya les habíamos dicho que, por ejemplo, con la jerga o los trapos de cocina, ven que el poro de la malla del tejido es como muy abierto, a lo mejor te podría ayudar para que pongas la plastilina y encima de la plastilina, a manera de sello, puedas ir como marcando el tejido. Eso obviamente le va a dar muchísimo realismo a tu pieza y un detalle pues, bastante bonito, ¿no? Okay. Mira, por ejemplo, esto, ¿no? O sea, siento que los brazos están un poco delgados. Este un poco menos, pero sí le hace falta volumen. Que recordemos, por ejemplo, en esta onda o en esta temática de la caja del cubo, estamos manejando que esto es un tercio, esto sería un tercio, esto sería nuestro otro tercio, tenemos esta lateral y esto sería tu cráneo. Aquí lo que siento que no se ve mucho es la mandíbula. ¿Va? Mira, lo voy a intentar hacer a ver si cargo un poquito más mi lápiz. Es decir, tenemos, ok, a ver, tenemos la parte frontal. Sería algo así. Aquí obviamente pues viene nariz, boca y ojos, ¿vale? Eso no importa. Ahora, lo que es importante es que logren vislumbrar esta otra parte, esta lateral del cubo. Mi maestro me decía, vislúmbrenlo como una llave, estas de las de puerta. ¿A qué me refiero a eso? Si lo notan, tenemos la parte donde metemos como ya saben, ¿no? El alambrito de la llave, sería aquí es donde entra como ese alambrito, y después de eso, tenemos aquí vean como los dientitos de la llave, ¿sí me entienden? Esta parte es la que siento que está muy, o sea, no se marca mucho. Que aquí tendrías que tener, aquí, si lo notas, ahí se ve la llave. Okay. ¿Va? Ahora, este mismo tercio se marca la distancia de tu oreja. Lo voy a hacer en negro. Siento que puede ser que le falte un poquito de oreja. Chécalo, aproximadamente debe ser esta medida. ¿Va? Y pues bueno, lo mismo aquí siento que está como, no sé, algo extraño pasa aquí en la mandíbula. Digo, en general está bastante bien, solamente es eso. Si quieres meter tanto detalle, que al meter tanto detalle lo tiendes a hacer un poco más grande. A ver, déjame verla. Y le falta un poquito de cráneo aquí, mira. Esta parte. Digamos que visto desde este punto, está bastante bien porque la llave es esta, mira. ¿Sí? Aquí está la mandíbula y después baja. ¿Va? Siento que falta un poquito aquí de cráneo, que visto por atrás, esta es como nuestra mandíbula, ¿no? Me decían que es como una especie de herradura. Que después sube y vuelve a conectar aquí.
¿verdad? Si se entiende ahí a mi sistemita. ¿Se dan cuenta? Es como un escaloncito. Mandíbula, cuello y nuca. ¿Ah? Aquí en esta parte del cuello también, un poquitito nada más. Que de hecho es donde creo que dijimos que le faltaba músculo y... Ajá, exactamente, ¿no? Le faltaría como... Aquí es donde tenemos la séptima cervical. Baja y hace esto. ¿Va? Un poquito más del brazo. Sí, mira, de aquí inclusive hasta lo has estado marcando mucho. Es decir, se nota como una línea casi así, recta, pero falta maxilar y después esto. Okay. Y principalmente es eso lo que tiene, ¿no? Espero que igual esto les haya funcionado a alguno otro compañero. A lo mejor hay algún ratito que les pudo haber servido, ¿vale? Una cosa, también he visto que se le puede, en la parte de la espalda tiene como que se marcan las vértebras. ¿En qué zona tendrían que ir más o menos? Las vértebras en la espalda. Sí, o sea, como la... Sí, los huesitos de las vértebras más o menos se marcan por ahí, por aparte del cuello, ¿no? Por ahí, por esta parte. Eso se tendría que marcar. Ya te entendí. Ok. Sí, aquí normalmente, creo que eso chequen bien la clase. Fabio dio una muy buena clase de anatomía, donde marcaban aquí el cráneo. Y tenemos esta parte, ¿no? Del cráneo, y aquí llega una vértebra que hasta me gusta su nombre porque es Atlas, ¿no? Es la que carga el mundo. A partir de aquí hay 7. Normalmente las 5 siguientes no se suelen ver. Lo que sí suele ser muy visible es esta. De hecho, inclusive hasta se siente mucho, ¿no? Esa última. A partir de ahí vienen 12 hacia abajo, que también es raro que se lleguen a ver, salvo en personas como muy flaquitas o que específicamente en esta parte no tengan tanta grasa adiposa, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿no? Más o menos. Esas 12, pues obviamente corresponden a cada una de las costillas, ¿no? Ojo, aquí en las costillas, en la parte de atrás, se ven así. No sé si a estas eran las que te referías, o sea, de que se veían estas. Sí, pero hay unas, si ves la figura de Aldo, creo que vi unas en la parte de la espalda, en la que estabas mostrando. Ok, a ver, mira, permíteme un segundito, justo voy por la pieza de Aldo. Voy a agarrar tantito, ¿eh? Mira, sí, aquí hay una. De hecho, entiendo yo que correspondería a la cervical. A ver, voy a transmitirles un tantito pantalla. Más, les tomo foto y ahorita, ahorita la analizamos con un poquito más. ¿Estas dos son las que dices? Sí, esas. A ver. Vamos a... A ver. Pero eso se notan cuando tienes como como la cabeza hacia adelante, ¿no? O sea, sí se siente. No. A ver, ahorita. O sea, digo, sí, se ven como más pronunciadas, ¿no? O sea, tú dices, a ver, ahora sí, vamos a checarlo. Tú dices esta, ¿no? Supongo yo. Oye, sí. Esta, ¿no? Sí, esa. No sé si correspondería a la cervical. Según yo, por la posición, correspondería a la cervical. Tal vez tendría que ir un poquitito más arriba. Ahora sí que vamos a preguntarle ahorita al creador para que nos diga qué onda. Y según yo, esta tendría que ser la séptima cervical.
Y esto ya sería más bien los músculos que rodean a esta parte del trapecio, ¿no? Y esta parte, fíjense, eso también casi no lo hemos abordado, pero recuerden que aquí vienen los omóplatos. Ahora, los omóplatos aproximadamente deberían de tener a ver, vamos a acercarnos, aproximadamente deberían de ser los de su mano, es decir, ahí está, ¿va? De hecho, si ustedes tienen como oportunidad así de poner como tal su mano, a lo mejor les costaría un poco de trabajo, pero en otras personas comparen esa parte de la espalda y van a ver que aproximadamente es el mismo tamaño. Ahora, si comparamos a ver, vamos a poner esto. Ahí está. Aproximadamente tu mano, en el caso de esta chica, va a andar quedando por aquí. Más abajo este dedo, por aquí, ¿va? De hecho, si ustedes ponen su mano sobre su cara, aproximadamente les va a llegar como a esta altura, ¿va? ¿Por qué les hago mención a esto? Porque entonces, si vamos como por ley de eliminación, si su mano llega a esta altura, pues entonces también significa que su omóplato va a tener esta altura en comparación a su rostro, ¿va? Entonces se entiende que más o menos estaría como por acá, ¿no? Su omóplato tiene una especie lo voy a hacer aquí exagerado, como esta formita, ¿no? Como ganchito, no sabría cómo nombrarlo, bueno, no conozco más bien el nombre, y aquí en esta parte embona su clavícula, aquí, ¿vale? Por eso, de hecho, es bien importante si nosotros... Aldo, ¿puedes venir tantitito? Tenemos una duda existencial. A ver, mira, Aldo, me comentan sobre la cervical. Ay, a ver, déjame borrar las líneas. Ahí está. Entonces, tenemos esta como esta parte de la espalda, ¿no? ¿Corresponde a qué esta parte? A la columna. Es que cuando hacen cierto movimiento, es como hacia los hombros echando enfrente, como queriendo juntar los codos, por así decirlo, en la parte de la frente. Al momento de estirarlo, la parte de la columna saca unas pequeñas protuberancias, que son estos como piquitos. Ok. Arriba de los platos es donde se marcan, creo que 3. Ah, ok, pero esta no es la séptima, la cervical. No. Sería como, o sea, la cervical. Estaría un poquito más arriba. Ah, ok, exacto. Entonces tú dices que se marcarían como estos tres, pero solo es cuando hacemos esto, ¿no? Cuando hacen un movimiento hacia enfrente. Déjale busco la referencia. Ah, vale, perfecto. Mándamela a mi WhatsApp para que lo puedan ver. Ah, bueno, entonces ya vieron un poquito cuál. A lo mejor no era tanto yo creo que sí andabas como en esa onda, Abril, de es como bajo cierta posición, pero es cuando hacemos lo de los brazos. Yo la verdad es que no lo he notado, pero sí se me hacía como raro para que fuera la cervical porque tendría que ir más arriba. Pero con lo que dice Aldo de que se marcarían estos tres en esta posición, y ya me suena más coherente. Supongo en algunas personas yo lo he visto como así, se ve como, ya saben, como digamos que tenemos la espalda, tenemos cuello, y como dice Aldo, si los colocamos los dos brazos hacia enfrente,
siento yo, a esto te refieres, ¿no, Aldo? Exactamente, esa forma. Que pertenece, supongo yo, a la séptima cervical y a las primeras dorsales, ¿no? Es decir, que llega como aquí. Este sería cuello. Y a partir de este empieza el tórax, ¿no? Sí lo escuchaban ahorita, Aldo, ¿verdad? Te la voy a mandar. ¿Sí lo escucharon o no? Sí, sí. Ah, perfecto. Vale, ahorita él me va a mandar la imagen y ahorita lo... Lo viene en esta parte de aquí abajo. Es con el juego del luz. Dale, dale. En esta pequeña parte, es que la puse con un programa que me saca sombras. Oh, Entonces, en perfecto. esta punta. Ah, ya. Vale. No se alcanza a ver muy bien. No, pero sí, por las das sombras cuenta, se ve los bien. hombros es la misma posición. Ah, perfecto. Te la Va. mandé por WhatsApp. Bien, ahorita se las va. Bien, Aldo. Bueno, ¿alguna otra dudita de esto entonces? Déjenles muestro precisamente la imagen que me estaba mencionando ahorita de Aldo. A ver dónde la guardó. A ver, permítame porque el WhatsApp no se abre, creo que. Ok, perfecto. A ver, les voy a compartir otra vez pantalla para que veamos precisamente esta imagen específica, ¿va? Es más. Voy a copiarla y la mandamos a mejor. Ahí está. A ver, les voy a transmitir ahorita en pantalla. Ok, ahí lo pueden notar un poquito, ¿no? De hecho, si lo notan aquí, se ve bastante bien lo que decíamos, ¿no? Del omoplato. Tiene más o menos como esta forma. Embona aquí. Si mal no recuerdo, es algo más o menos. Y después, lo que me estaba ahorita mencionando es que bajo esta posición en los brazos, si tenemos como juego, donde los brazos hacen esto, y aquí vendrían precisamente el músculo, el trapecio, aquí, acá, que baja hacia acá, recubre el omoplato, esto, y aquí es donde me mencionaba, ¿no? Dice, o sea, se marca poco, si lo ponen en alto contraste con algún programa de computadora, seguramente aquí podrán ver alguna sombra, que es donde aparecen estos, ¿no? La cervical tendría que estar por acá, pero esto es como, digamos, como espinitas de dinosaurio, suelen aparecer un poquito más, ¿no? Que viene toda la clavícula, pero acá hay dos músculos. ¿Vale? Ah, miren, perfecto. Dejen, a ver, les voy a transmitir. ¿Te la mando? Ahí ponla tantitito. Espérame un segundo. A ver. A ver, no sé si la logren ver. Ahí está. Esta zona, ¿no? De hecho, ahorita, a ver, que estamos viendo esta zona, precisamente cuando uno hace esto, de hecho ustedes si lo notan, levanten tantito su brazo y ahí van a notar justo un huequito, aparece un hoyito. No sé si lo notan.
como entre la unión del omóplato y la clavícula, aparece un hoyito justo cuando hacemos esos vientos, al lograr eso. Y del otro poquito que te digo que está en la espalda. Ajá. Lo noté en... A ver. Es que se ve muy poquito por el juego de luz. Sí, ahí sí ¿Te das se... cuenta? A ver, déjame Se ve la- permito. Se ve la punta. Este huesito de aquí. Aquí. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Ahí se ve ese sombreado. Mira, pon ahí el lápiz donde... Justo ahí, exacto. ¿No? Pero sí, efectivamente está haciendo como cierto esfuerzo en esa zona, ¿no? Y es donde sale aquí el pequeño huesito. Ok, Se las perfecto. mando y se las enseña si quieres. Ándale, vientos. Vientos. Pues bueno, no sé si alguien más tenga alguna duda, me quiera mostrar también de su pieza. Recuerden que hoy es nuestro último día. Ah, también, déjame ver. Toño, ¿andas por acá? Isaí. Dime. Bueno, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo es la primera vez que me estoy conectando a una clase en vivo. Te comento yo, sí, bueno, lamentablemente no pude seguir el ritmo del curso, entonces yo estaba más que nada viendo un poco los videos en YouTube. Y voy apenas por la clase 7, me parece que estoy en el video 7. Entonces, no me conectaba porque obviamente había un desfase entre lo que ustedes ya están en el punto actual versus lo que yo estaba, ¿no? Pero algo yo tengo también por un poco de, igual de forma autónoma, algo de conocimiento y de trabajo sobre estos temas, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte si es que, no sé si en algún video después ustedes hablan sobre este tema, pero quería saber si con qué fórmula de plasticera trabajan, porque en algún video me parece que yo le escuchaba que al otro compañero, que ahorita se me fue el nombre, que él hablaba de... Aldo, sí, perdón, Aldo, que me parece que él le mezclaba también con cera de carnaúba. Entonces, principalmente, bueno, la plasticera, la básica, es con parafina, con la cera de abeja, ¿no es cierto? Y la plastilina escolar. Pero no sé si de pronto hay alguna otra en donde utilicen cera de carnaúba que te comente. Sí, de hecho, en esta, ahí hubo como una pequeña confusión, porque la carnauba, sí la habíamos mencionado en un inicio, pero no es como tal la fórmula de la plasticera. Precisamente como lo mencionas tú, para la plasticera, pues nada más necesitamos la cera y la parafina y obviamente la plastina. La carnauba, sobre todo, me mencionaba que lo utilizan más como para joyeros. Ya sabes, esta que es como o sea, la haría todavía más rígida, pues, o sea, y ya de por sí con estos dos ingredientes, con la cera y con la parafina, dependiendo de las cantidades que tú pongas, la vas a dejar demasiado rígida. No sé si ya has tenido como posibilidad de ver esta cera que utilizan para los joyeros, que esa sí es mucho más rígida, ¿no? Esa yo creo que más que modelarla, se talla, o sea, no hay posibilidad de como doblarla o cosas por el estilo, pero es para eso la carnauba, no la, me parece ser que si estás en la clase 7, posiblemente ya en las siguientes, ya lo mencionamos más adecuadamente, que no era necesaria la carnauba. Ah, ya, ok, perfecto, gracias. Y bueno, no sé si te muestro unas dos figuras que tengo por ahí, a ver. Estoy esperando también llegar a la partecita donde ven los moldes, porque ahí quisiera ver ahí cómo sacarle. Yo he llegado hasta moldear, pero no me animo todavía a sacar el tema del molde, porque hay partes donde no entiendo bien cómo retasearle, cómo cortarle la figura para que pueda salir bien el molde. Ok, ahí ahora sí que por cuestiones, sobre todo de lo que sucedió de que no nos podíamos reunir tanto, en parte de nuestro programa sí venía la elaboración de moldes. No, ahorita pues obviamente ya como es la última clase, no nos dio tanto chance de la elaboración de molde, pero te invito mucho a que cheques, hay no sé desde
¿Desde dónde nos ves, Alejandro? Yo soy de Ecuador. Ah, bueno, escuché como un poquito el acento. Sí. Me parece ser que hay una marca que se llama Silca Silca Silicones, o Moldes. Silca, Ajá. ajá, Silca Moldes. Te recomiendo mucho. Ellos subieron hace no menos de un mes unos tutoriales bastante buenos, precisamente de elaboración de moldes. Subieron unos en vivos donde estuvieron respondiendo bastante preguntas, sobre todo de esto que me están mencionando, ¿no? De la elaboración de taseles, porque también en la elaboración de taseles, pues hay muchísimos como variantes, ¿no? Por ejemplo, a mí me enseñaron una que era con latas como de Coca-Cola, ya saben, ¿no? De aluminio, y con eso tacelarla, pero se me hacía mucho despapalle. Después yo he estado utilizando los taceles con plastilina. Esa era como con la que mejor me ha hallado. Pero ahorita estoy tratando de practicar mucho. Supongo yo que Aldo, si tienen alguna duda, les puede responder con un poquito más de eso, que es ir cortando por secciones. Es decir, si quizás la pieza, es decir, ¿no? O sea, tenemos una pieza así. Evidentemente, sacar el molde, esta parte del brazo nos va a generar algún candado, es decir, visto desde arriba, aquí se va a atorar. Entonces, lo que recomiendan mucho es no te metas en problema, corta desde el hombro para que la pieza salga así y posteriormente sacas la mano, para que ya la mano la tengas en otro molde y ya nada más unas con alguna especie de encaste. Ahora, les habíamos, no me acuerdo en qué video, no sé si alguien tenga ahí como por ahí el dato, les había recomendado mucho un libro que se llama Escultura Pop. En esta de Escultura Pop viene un poco más ese proceso de los encastes y de cómo cortar, o dónde te recomiendan mucho cortar las figuras para que no tengas como tanto ese problema, y te va a dar como bastante noción, sobre todo porque ya saben que hay como pocos libros teóricos que aborden la parte de la escultura, ¿no? Y mucho menos la parte del molde. Pero ahí sí en Silca Silicones, yo he visto que dan unos tutoriales bastante buenos. Aparte, si tienes dudas, te invito a que nos sigas como mandando tus dudas, y por lo menos te podremos dar una orientación. Los que yo he visto, quien mejor te va a saber sacar un molde, y ahí sí es como un conocimiento que se ha ido perdiendo un poquito, es los que todavía saben sacar moldes en yeso. ¿Por qué te digo esto? Porque a fin de cuentas, en silicón, pues tenemos la enorme ventaja de que, esta figura está complicada, pues el yeso, el silicón hace esto, ¿no? O sea, casi hasta lo puedes ir desvistiendo, pero en el yeso no hay posibilidad de eso. Es decir, tú sacas a lo mejor en yeso esta sección y solo va a salir esa sección, y no hay posibilidad de que se doble o no, esta nada más va a salir en una sola exhibición. Entonces, en el caso de México, hay una escuela que se llama Escuela de Artesanías, me parece ser. Ahí me comentaban que hay un moldero muy bueno que todavía utiliza esta técnica de moldes, pero en yeso. ¿Por qué la utiliza él? Porque allá enseñan cerámica. Entonces, obviamente en la cerámica, pues no utilizamos tanto los cauchos de silicón, el Dragon Skin o algunos otros silicones nuevos, ¿no? Quizás puedas acercarte a alguien que haga cerámica para que te dé como alguna idea de esto de los moldes, porque además va a ser la parte más difícil, o sea, te lo van a enseñar desde lo más difícil, y cuando tú pases al silicón se te va a hacer así ya todavía más sencillo, ¿no? Porque inclusive recuerdo en una pieza que elaboramos una ocasión, era un jugador de fútbol, como de 3 metros, pero la cara era lo único que tenía detalle. Entonces, no piensen que solamente, o sea, es decir, si tú haces tu molde, siempre tiene que ser de una sola cosa, ¿no? A mí me sorprendió bastante porque era una pieza que estaba de pie, haz de cuenta, no sé, estaba de pie, y esta parte
de los dedos es donde tenía más detalle. Entonces el moldero muy sabiamente me dijo, bueno, si esto es lo que tiene detalle, a eso vamos a meterle silicón. Y todo lo demás lo hicieron de un molde de fibra de vidrio. Entonces, bueno, entonces de esa manera solamente pones silicón en la parte de la cabeza y todo lo demás que no tenía tanto detalle lo hicieron con fibra de vidrio. ¿Te imaginas en un molde de 3 metros cuántos silicón se ahorraron? Y a fin de cuentas, la parte que sí tenía el detalle, salió con, que era la cabeza, sí salió con todos y cada uno de los detalles, porque ahí sí metieron el silicón. Entonces, inclusive hasta ayudó bastante porque, por ejemplo, en la cara, como tenía todos los hundimientos y demás, todo esto era silicón, y cuando ya había quedado el silicón, ya saben, como si te hubieras puesto una máscara o una bolsa en la cabeza que te quita todos los detalles, encima de eso pones la fibra de vidrio. Entonces ya salió muchísimo más fácil y mucho más barata la sección. Entonces, sí, acérquense, sobre todo algunos molderos, les van a dar como algunos tips bastante buenos, ¿no? Y, por ejemplo, en lo que les estaba comentando hace rato de Viarello, ellos me decían que todas sus piezas las elaboran en arcilla. Entonces, cuando tengan oportunidad, véanlo, se lo recomiendo bastante. Van a ver piezas de 18 metros con una cabeza de 4 metros, una onda así, y sacan el molde de yeso. Por eso les decía que les sale más barato, porque ellos sacan tremendos moldezotes de yeso, una cabeza de 4 metros, y después de eso empapelan. Entonces utilizan una técnica de cartonería, ya teniendo el molde, ponen su papel, ya saben, engrudo y todo el asunto, y después cuando sacan es lo más parecido a la fibra de vidrio, pero sin meterte con químicos, sin meterte con resina, sin meterte con la odiosa fibra de vidrio, ¿no? Entonces pudiera ser una opción. Vean los videos, inclusive al ratito si puedo les subo alguna como demostración de cómo hacen ellos ese proceso, ¿vale? Listo, gracias, Isaí. Un saludo también. No, al contrario, muchas Alejandro. felicitaciones por estas clases que tan amablemente hemos tenido acceso. No, pues al contrario, qué bueno que nos han acompañado hasta el final, y pues muchísimas gracias. También, de hecho, bueno, no sé si andaba Toño por aquí. ¿Andas por acá, Toño? Toño, ¿andas por acá? Sí, acá ando. Bien, entonces, Toño. Oye, Toño, ¿te puedo pedir un favorzote? Lo que pasa es que no hemos subido al chat la asistencia. ¿Crees poder ayudarme con eso? Claro, déjalo, busco. Entonces, muy amable. Entonces, ahorita, Toño va a subirnos la asistencia para ver si nos pueden apoyar con eso, ahorita en el chat, ¿vale? Mientras, ¿alguien más tiene alguna otra duda, algún otro comentario que quiera compartir? Tengo duda. Dime, Evelyn. Bueno, si se van a llevar las piezas, yo estoy súper atrasada. Entonces, tengo mi perrito, el primero, y tengo el otro que hicimos, que era como el hombre parado, pero también tenemos que llevar eso. No, yo creo que sería cuestión de que elijan uno o dos, estaría bueno, igual con sus dibujos. Yo creo que vamos a subir en esta semana alguna mecánica para que puedan traer las piezas en físico aquí al espacio, obviamente para que sea nuestra exposición, ¿no? De fin de cursos. O sea, les comento otra vez, pues a fin de cuentas esto nos va a servir para que desde la secretaría se vea que, vaya, que no eran bots o tías o familiares los que nos estaban viendo, para que vean que atrás de la cámara sí había personas, ¿no? Ahora fue bastante, aunque el asunto esto de en línea ha sido como innovador, por otro lado, permite
como abrir un poco esa posibilidad de los nuevos tipos de clases, ¿no? Toño acaba de subir ya la lista de asistencias, ahí sí nos pueden apoyar tantito con eso. Es decir, para poder cubrir tanto gente de aquí mismo, de la ciudad, que pues, ustedes saben que a veces no es como tan fácil. Hoy leí un comentario que dice, bueno, es que necesitamos 3 horas para para irnos de la Ciudad de México a la Ciudad de México. Entonces, sí, sabe que es un despapalle aquí ahorita en la ciudad, pero bueno, ha permitido poder generar talleres y cursos de esta índole para personas de otros estados e inclusive de otros países, ¿no? Entonces, esperamos poder seguir generando proyectos así, pero pues esto va a depender mucho de la respuesta de ustedes, ¿no? Y pues bueno, dime. Pero serían las figuras así sin terminar, porque bueno, la mía, la que tengo es esta, y la otra, pues hice el cráneo del ejercicio que tengo esta de aquí. Perfecto, está súper bien. Sí, está bien porque a fin de cuentas también vaya, lo que se va a ver es el proceso, ¿no? O sea, los mismos procesos que vamos generando, no importa tanto si no está como totalmente terminado, por lo menos el cráneo creo que sí ya lo tienes más listo, pero si nos puedes ayudar con el gusto, sería bastante bueno, ¿no? Y sirve que, pues bueno, ya podemos generar la exposición y por lo menos por un ratito pues vernos y conocernos ahora sí ya en vivo. Ok. ¿Va? Pero sí, yo creo que... Dime. No, nada más que del cráneo, pues no lo he alisado, le falta pues pasarle todo para que quede liso, pero y el busto pues todavía me falta, pero... Algo que pueden hacer, al final, recuerdo que algunos molderos me pasaron como ese tip, le pueden echar un poquito de talco al final, ¿no? Eso sobre todo es, va a resecar un poco la pieza, y la plastilina cuando se reseca, a fin de cuentas se endurece un poquito más porque ya no tiene estas grasas, y también va a permitir que no se marque cuando, ya saben, ¿no? Cuando lo están agarrando, ya ven que luego hasta con el hecho de moverla se marca un poquito la yema de los dedos o algún detallito, ¿no? Entonces, con un poquito de talco alrededor, y ahí sí con un pincelito, ya saben, como esfumándola toda, va a ayudar a que también se mantenga bastante bien y que no se lastime o tenga alguna bolladura, ¿vale? Okay. Y bueno, para presentar también los dibujos, yo creo que haremos también alguna mecánica. Hace rato estaba escuchando que podrían presentarlos con alguna especie de mica PVC en la parte de enfrente, y quien no pueda acompañarnos, por ejemplo, en este caso, a lo mejor Alejandro mismo, que nos puedan mandar alguna fotografía en la mejor calidad posible para que nosotros podamos imprimirla aquí y haya su participación, ¿no? Y vean que, o sea, sí también nos están viendo desde otros espacios, ¿vale? Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Recuerden apoyarnos con su lista, con su pase de asistencia, ¿va? Y les había mencionado que me faltaba nada más una de las clases, que fue precisamente la de la semana pasada, y espero yo en esta semana les subo ya todas las clases de escultura, por lo menos ahorita hay como un acuerdo en que las de escultura se van a mantener ahí, para que las puedan revisar y puedan estarlas como checando, ¿no? Por cualquier cosa, y ahí tienen nuestros contactos. Les mencionaba que obviamente cada uno de los profesores imparte aparte sus propios talleres. Acérquense a ellos para que, por medio de los contactos, para que si quieren como seguir el trabajo o futuros talleres que se van a estar dando, ya sea de manera colectiva o de manera individual, pues ustedes puedan estar como ahí pendientes, ¿no? Entonces, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Jorge, Raimundo, Pino, Toño. Bueno, ya hay más por acá. A ver. Ahora creo que no vino Abu. Bueno, no está, más que no vino. ¿Vale? Entonces, nadie tiene ahorita ninguna duda. Sí me mandaron algunas de las fotografías. Si gusta, para que hagamos alguna revisión. Si no, para ver si podemos ahorita revisar un poquito lo que está haciendo las correcciones que está haciendo Aldo.
y tienen ahorita algunas que me puedan mandar al WhatsApp. No, nadie dice yo. A ver, vamos a ir con este algo. A ver, permítanme un minutito. Está un poquito. Entonces, Aldo, ya llegamos acá a chismosear. ¿Qué estás haciendo ahorita? Ahorita le estamos haciendo la pieza, estamos corrigiéndole un poquito los brazos, porque estaban un poquito flacos. Entonces lo que estamos haciendo es marcar los músculos. Ahorita también aquí con la guía que nos mandaste hace varias clases, nos estamos apoyando un poquito para sacar la musculatura de los brazos y ahorita le vamos a trabajar el brazo que está extendido. En este caso estaba un poquito corto. Entonces el bíceps lo estaban manejando como por donde eso hacía el antebrazo se viera súper largo. Lo que estamos haciendo ya es darle la corrección, alargando un poco más el bíceps para que injerte un poco más, ahora sí que más abajo, hacia el antebrazo, y eso va a ser el efecto de que el antebrazo ya va a quedar más proporcional, ya no se va a ver tan largo, ya no se va a ver tan extendido, por así decirlo. En esta parte le estamos agregando un poquito más de volumen. Igual el otro brazo lo corregimos un poco. Otro nada más lo realiza, pero ya cambia, ya se ven más extendidos como los bíceps, ya se ven más acordes. Igual en este caso, lo que vamos a hacer es aumentarlo un poquito el busto, porque de frente se nota bien así que el grosor y todo, pero en perfil se nota un poquito planita. Entonces también vamos a agregarle un poquito de busto. Perfecto. El otro brazo ya estoy bien. Igual nada más sería esta parte del antebrazo, tal vez donde le podemos dar un pequeño volumen y le va a dar un poquito ya más de musculatura. Y también ya no se va a ver tan flaquita. Y lo que vas haciendo es donde falta el volumen, colocas y vas alisando al mismo tiempo. Ya ¿no? lo voy aplicando desde como los pendientes de ir alisando. Igual se le cortean un poquito los hombros. Igual agregamos un poco más de musculatura, ya también se está alisando. Un tantito para hacer el movimiento del hombro. Ya vemos mejor. Perfecto. Si alguien va teniendo alguna duda, igual coménteme y yo le digo ahorita algo, ¿eh? Ya sea en esta pieza o en general, cualquier cosita. Adelante. Sí, esas imágenes que tienen impresas, ¿de dónde las sacaron? Eso sí, ¿no? Ajá, de hecho, esta se las compartí al WhatsApp. Si gustan, se las vuelvo a mandar. Mira, me la puedes volver a prestar la imagen para que la vean. Esta la saqué de un programa que se llama PostArt. Les va a servir bastante porque tal cual pueden poner la posición que ustedes quieran. Y yo lo que hice nada más fue tomar como alguna captura de pantalla. Entonces, si quieren, se las vuelvo a mandar al ratito para que la tengan, ¿vale? Sí, por favor, gracias. Sí, claro. Y pues bueno, aparte les recomiendo el programa porque pues, obviamente ya independientemente de eso, en sus piezas podrán generar como algún proyecto ya independiente. Lo dejo por acá. ¿Ya no tuvo problemas con la esfera? No, quedó bien bueno. Bueno, sí me... Ya quedó mejor así, ¿no? A verlo. Sí, hasta se siente más Sí, porque recuerdo que había quedado como muy como que se iba, ¿no? Se hacían como grumitos, ¿no?
Saludos a Nieves. Luego ya le trabajo. Dice que saludos. Está saludando a Abril. Ay, Abril, hola. Acá anda, mira. Sí. Vientos. Fabián, nos estamos viendo. Cuídate mucho. Me despide el maestro. Gracias, maestro. Que le vaya bien. Perfecto, nos vemos hoy. Entonces vamos a ver tantito acá cómo va Hortensia. ¿Cómo va Hortensia? A ver, ¿en qué parte del proceso vamos? Pues me falta acá. Sí, de hecho sí, un poquito. Sí. No, pues acá está plano, nada más del volumen, el busto. Ahorita ya voy a... Sí, mira, aquí también agrega un poquito de material, porque ahora parece, se ve como un poquito de pecho de paloma, ¿no? Esta parte se ve como muy, muy levantado. Ajá. Y aquí le hace falta un poquitito, nada más en la parte de atrás. En esta parte. Ajá, exacto, ¿no? Sobre todo de aquí hacia abajo. Ok. ¿Va? Pero veo que además ya estás haciendo buena con las estructuras. Ya no tiene problemas. No. ¿Vale? Okay. Perfecto. Y a ver, aquí siento también, puede ser que le haga falta un poquito de cabeza, hacia arriba, ¿no? Ya no le vayas a poner más aquí a lo ancho, sino más bien agregarle un poquito más acá, ¿no? Porque este ancho ya lo veo bastante bien, ¿va? Igual te hubieras animado, todavía estás a tiempo de girarle tal vez un poquito la cabeza o darle alguna... Así como la de algo, ¿no? Sí, que no quede como tan estático totalmente, ¿no? Perfecto. Ok, muy bien. A ver cómo vamos en tu caso. Pues estoy terminando de dar como volumen final para empezar el detallado con la ropa. Entonces, los músculos se ven bastante bien. Hago hasta aquí porque siento que los senos se ven muy... No, en el mismo punto. Es decir, si en esta parte encontraríamos el pezón, igual aquí, no veo diferencia. Pero sí trata, o sea, entiendo que sí estás intentando bajar aquí el seno, pero como la punta, la parte más salida del seno, se están encontrando al mismo punto, ¿no? Entonces aquí, ¿qué cosa corregiría? ¿Bajo más encima? O digamos como que bajo la punta. Puedes subir un poquitito esta parte, pero poquitito, o sea, es muy, muy leve, es como 1 milímetro o 2 lo que tienes que ir eliminando en esta zona. Y aquí puede ser que también le haga falta algo de volumen a y aquí, por ejemplo, lo que sí debes de tratar de lograr hacer es de que se vea el estiramiento, es decir, que se sienta ese como músculo de aquí. Al tú hacer esto hacia atrás, es decir, con esta parte, al mandarlo hacia atrás, se tendría que sentir aquí un pequeño volumen que lo uniera. Y más aún porque lo estás alejando, ¿no? A diferencia de si lo estás acercando, se vuelve como un gordito. Inclusive, no sé si has visto que hay personas que en este caso, como el gordito aquí, y todavía se vuelve a ver otro gordito aquí, ¿no? Que pasaría lo que está pasando aquí en esta parte del brazo que lo estás acercando. Pero aquí al alejarlo siento que le hace falta ese cachito de músculo. La cabeza se ve súper bien. La verdad es que toda esta zona, a ver, vamos a ponerla aquí. Toda esta zona que tienes de hombros, clavícula, cuello, está perfecta, ¿no? Nada más ten cuidado aquí, como que siento que algo en la parte de abajo del torso se está como desfasando, ¿no? También la plastilina se ve que quedó bastante chida, la plastilina. Y además esto de que te armas tú bien, por ejemplo, les presumos los stickers de aquí del compañero, estos los hiciste tú, ¿no? Están súper bien hechos. Te recomiendo, ¿sabes también con qué quedan bastante bien? Con rayos de bicicleta. Lo mismo que hiciste aquí, nada más que con rayos de bicicleta, velos golpeando, velos lijando y al final te va a quedar un sticker todavía más delgadito para cuando tengas que hacer quizás rostro o cosas así, va a ser muchísimo mejor. Y en la parte de espalda, bueno, esta apenas se ve que estás como
trabajándola, ¿no? Aquí siento como una protuberancia extraña, supongo que es de cuando empezaste a elaborar el volumen general, ¿no? Porque aquí pues obviamente tendríamos que, aquí está la cervical, que de hecho sí la estás como marcando, y faltarían como los músculos en esta zona, ¿no? Como estás elaborando aquí los músculos del deltoides, manejar también estos de trapecio. Y digamos, para representar los músculos, tendría que agruparse una quitar. No, yo te recomiendo que primero quites un poquito y la misma pieza te va a ir diciendo dónde tienes que poner, ¿no? Porque hay ocasiones en las que, por ejemplo, cuando quites aquí, posiblemente te va a decir, nada más agrega un como churrito en esta zona, ¿no? Nada más bien poquito, pero... Porque he visto que justo eso me pasa, que a veces empiezo, cuando veo que está como completo una zona, agrego volumen y me pierdo. Y después lo quitas. Pasa. Sí, porque es como un poco el equivalente a como cuando alguien, es que luego estamos dibujando y sentimos que hay una parte que tiene un error y lo que tendemos a hacer es borrar y volvemos a dibujar y hasta parece que volvemos a dibujar lo mismo, ¿no? Y dices, ay, otra vez borras y vuelves a dibujar y otra vez lo mismo, ¿no? Sí es un poquito, vaya, y sí hay que aplicar un poquito el ejercicio de cada uno en el aspecto es que como que luego nos aferramos a que queremos que sea de una determinada manera, ¿no? Ahí hasta conviene los como trucos que a veces los mismos dibujantes hacen, ¿no? Que es cuando una parte ya te bloqueó totalmente, pues hasta puedes girar la imagen y dibujarlo al revés, ¿no? Para descontextualizarlo un poquito y saber que no va por ahí, ¿no? Y aquí lo mismo, aquí para que no estés poniendo plastilina y después quitando la misma que pusiste, mejor quita un poquito y que la misma pieza te vaya diciendo qué onda, ¿no? Y de repente te vas a ir alejando y no sé si te pasa que te alejas y de repente le empiezas a ver así como un detallito o otro que no se lo habías visto, porque a veces también está como que nos clavamos con la pieza al estar aquí a 20 centímetros de ella, que cuando por fin la puedes ver como un poquito mejor es alejada y dices, no, mira, ahora sí ya noté este detallito, ¿no? A veces como que solemos poner, yo por ejemplo lo que hago es de que la pongo en una repisa y comúnmente la pongo como en el camino en que voy a la cocina, ¿no? Entonces de repente, cada que voy a la cocina, sale eso. Y me ha pasado que hay ocasiones en las que voy caminando, digo, no, y me pongo a trabajar porque ya le encontré el error que tenía, ¿no? Entonces sí, comúnmente es estarla viendo, ¿no? La pieza. Bien, ¿sí? A ver, vamos a ver cómo van los demás. Si alguien tiene duda, igual váyanme diciendo, ¿eh? ¿Cómo vamos acá, compañero? Estás ahorita ya elaborando busto, ¿no? Vamos a ver. ¿Eh? Perfecto. Ok. Entonces, ¿elaboraste la plasticera? No, pero aún así se siente bastante fuertecita. ¿Es nomás la Itemar esta? Sí. Sí, se siente bien. No hay tanto problema. Está bien. Luego, a veces esto de, por ejemplo, ahorita el compañero me está diciendo que le costó como trabajo sacarla como de la cacerola. Hay ocasiones en las que, por ejemplo, estamos trabajando cuando trabajamos alguna pieza grande, por ejemplo, ahorita yo estoy haciendo una pieza en unicel. Es más, déjeme ver si bueno, ahorita a ver si se las mando. Es una pieza en unicel, entonces tú sabes que el unicel, cuando le pones la plastilina, tiende como a, vaya, no lo puedes trabajar bien porque hasta se hunde, inclusive hasta como que se le cae la plastilina, o sea, le pones algo y luego se cae. Ahí lo que puedes hacer es volver a calentarla y cuando esté caliente, como ya saben, en este estado como de Nutella, puedes agarrarla con un sticker y casi embarrarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, si llegando a tu casa tienes chance, calienta tantito la plastilina y más que estar haciendo esto de calentarla con la mano y poner un cachito y volver a calentar con la mano y volver a poner un cachito, lo que puedes hacer es calentarla toda
agarras como casi si fuera Nutella o yeso, como cuando un maestro albañil le está poniendo el aplanado, en ese punto en el que está no líquida ni sólida, como cremosa, agarras y la vas untando, ¿no? Para que ya nada más al final vas aplastando y vas corrigiendo. A lo mejor eso te puede ayudar y sirve que así vas sacando esa plastilina, porque si no, si luego sí se vuelven un bloquezote ahí, ¿no? Bien, entonces ahorita checamos contigo. Vamos a ver acá lo que está revisando esta pieza. A ver, vamos a ver. Ahora me decía de tu pieza, ¿va? Estoy viendo que le estás metiendo mucha chamba en el rostro, ¿no? Ajá. Sí, de hecho se nota que sí, donde le has metido mucha chamba es en el rostro. ¿Qué tipo de sticker te estás utilizando ahorita? Ah, el 7A, ¿no? Ajá, para más delgado. 3 lijas diferentes para darle esta forma. Y está súper bien. Sí, y la verdad es que casi con eso puedes hacer todo, ¿no? Porque inclusive estas, mira, pues un tantitito. Hay ocasiones en las que también las podemos lijar. Déjame ver dónde se ve. Ahí está. La podemos lijar y le puedes quitar, yo creo que como 1 milímetro a cada lado para hacerla una herramienta todavía más delgada que te permita todavía más detalle, ¿no? Pero sí sí va a llegar a un punto en el que inclusive hasta puedes llegar a necesitar hasta misma lupa o cosas por el estilo. Hay unas lamparitas, no sé si también la han visto ustedes, compañeros, que es como que tiene iluminación interna y luego todavía tiene una lupa. Esa a lo mejor se puede... Eso los puedes encontrar aquí en los de dibujo, en el mercado de dibujo. Puedes encontrar esa. Yo la mía la compré hasta casi en el tianguis del Cháchara. La puedes poner para ver como ciertos detalles. Obviamente, como les decía, es muy diferente trabajar en piezas a pequeña escala a piezas muy grandes, ¿no? Obviamente ahorita estás desarrollando la parte del rostro de la chica, pero con eso podrías lograr todavía como los detallitos. Pero sí está bastante. Sí, date una vuelta, inclusive si puedes, cómprate otra A7 y te digo, la puedes lijar, lo puedes lijar un poquito más para hacerte una herramientita todavía más finita. ¿Va? O acércate, me parece ser que en Arte y Material venden unos stickers todavía más finitos y más de detalle. Igual para lo que estás haciendo ahorita del rostro, o sea, la verdad es que va bastante bien, pero supongo que en algunas partes te cuesta, ¿no? Porque no entra bien Esa no la preparaste. Porque de hecho, mientras más rígida se encuentre, te va a permitir no aplastarla, sino como tallarla, ¿no? Que sobre todo en los párpados, cosas así, que cualquier detallito que te muevas mal y le vas a arruinar un cachito del párpado, cosas por el estilo. Y si es rígida, no vas a tener ese problema. ¿Va? Bien. Bueno, compañeros, no sé cómo vayan ahorita ustedes. Pues bueno, creo que ya casi estamos terminando la clase. No sé si alguien tiene alguna duda, un comentario, algo que quieran como mencionar de la clase. También Toño ya nos subió en nuestro pase de lista. Les agradecemos mucho si nos pueden ayudar con eso. Y antes de esta actividad, por favor, ayúdenos prendiendo tantitito sus cámaras, quien puede. Igual mostrándonos un poquito, están realizando para nuestra tradicional toma de captura de qué tal. A ver, lo que andan. Presentamos la fotografía. Bien, entonces gracias a todos. Pues bueno, ya estamos como próximos a
terminar. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario, ya sea de esta, de las clases pasadas, o les digo, yo supongo que mañana o en la semana les iremos poniendo como... Yo tendré que ser lo antes posible, porque obviamente la exposición también la tenemos que hacer lo antes posible, para que podamos concordar, para que nos presten unos momentos pieza, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Sería en fin de semana la exposición o...? Yo creo que sí, tentativamente va a ser también fin de semana. Yo creo que ahorita nos tenemos que poner de acuerdo todos para que concordemos día y hora también. ¿Va? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Pues nada, muchas gracias. Estuvo súper, súper, los dos cursos, tanto de dibujo como de escultura. Gracias por todo el apoyo y bueno, pues estamos al pendiente de que hagan más adelante porque, no, súper, súper. No, pues muchísimas gracias. Pues sí, como les comentaba y a título totalmente personal, pues sí es un poco la idea surge así, ¿no? Porque hay pocas posibilidades de acercarse a cursos académicos o figurativos, no solo en la Ciudad de México, sino me atrevería a decir Latinoamérica. Entonces, pues es un poco la tirada y adaptar espacios para, o sea, a veces en el sector cultura dicen, pues ¿qué tanto necesita un estudio de dibujo si no es nada más un lápiz y un papel? Pero en realidad se necesitan más cosas, condiciones adecuadas, buena iluminación, obviamente la cátedra pues lo es el 90%, pero pues si hay un espacio adecuado y funcional, pues hará que la clase sea como más amena y pues funcione muchísimo mejor, ¿no? Y también nosotros, tanto por mí como Aldo, a ver ahorita que Aldo, pues les agradecemos muchísimo que hayan podido estar presentes acá con nosotros y vean los videos, compártanlos, y esperemos que esto precisamente nos sirva para generar en un futuro otro proceso de talleres, con nuevas cosas, abordando pintura, quizás posiblemente abordando nuevos temas de dibujo, pintura, de moldes, de materiales, etcétera, ¿no? Ya sea técnicas clásicas, y pues todo siempre en la onda figurativa, ¿no? Perfecto, pues bueno, ha sido un placer. Déjame, le hablo tantito a Aldo para que pueda comentarles de una vez, para ir ya cerrando sesión. A ver, ya andamos por acá. Ahorita nada más que está corrigiendo una piececita, ¿vale? Entonces, a ver, veamos lo que está haciendo. Como dice Isaías, de los pies, más o menos la misma que la anterior. Pues aquí lo medimos, está un poquito pasado. Vamos a checarle. Es cosa de nada más hasta aquí hasta los dedos. Ah, el pie, yo pensé que la mano. No, ahorita estamos corrigiendo de lo del piecito. Y el tamaño de la mano. ¿Qué tamaño es? Como de mentón hacia el final de su ceja. Mire, por ejemplo, ponga tantito su mano así. Y si se da cuenta, llega como a la frente. Y ya esa le va a marcar también, por ejemplo, en este caso el omoplato casi es la misma, ¿no? Es decir, en su pieza, hasta aquí llegaría aproximadamente frente, y pues casi sería lo mismo de omoplato. ¿Ah? Bueno, perfecto. Algo que quieras comentarles a los compañeros que nos están viendo en línea. Pues muchas gracias por habernos acompañado, por haber pues asistido y pues darnos la oportunidad de poder compartir un poquito lo que sabemos, ¿no? Igual no sé cómo estuvieron las clases, cómo las vieron, pero pues fueron con mucho gusto tal vez, ¿no? Entonces, pues gracias a todos. Bien, entonces perfecto. Pues bueno.
chicos, pues les agradecemos muchísimo a todos los presentes y a todos también en su parte virtual que nos hayan acompañado. Y pues bueno, esperen, en la semanita les mandamos tanto más información de los talleres, un poco que vamos a estar como generando a futuro, y les agradecemos muchísimo, ¿vale? Perfecto, chicos. Pues bueno, muchísimas gracias y hasta luego.